Creo que estaba agendado ya en el cielo que íbamos a compartir una palabra hoy. Según lo que tengo entendido, el pastor Elías y la pastora Julia están en Plato, ¿verdad? Están en Plato. Se comunicaron con nosotros en estos días para apoyarles con la administración de la palabra. Y creemos que la palabra de Dios va a ser algo especial en esta mañana. Así que vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Bendecimos a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Hay gente conectada y creemos que Dios trae una palabra también para usted. Si usted tiene Biblia, acompáñeme al Evangelio de Marcos, capítulo 8, donde vamos a colocar la piedra de fundamento, lo que Dios hablaba a mi espíritu. Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Si usted no tiene Biblia, comparta con alguien que tenga Biblia, que tenga cerca. La idea es poder aprender algunas verdades, principios bíblicos que nos van a ayudar a avanzar, porque lo que trae cambios a nuestra vida es la palabra del Señor. Usted tiene que tener claro que lo que cambia y direcciona nuestra vida es la palabra. Ese es el fundamento que nos cambia. Por eso usted tiene que venir siempre con su Biblia, ya sea en su celular, en su iPad, donde tenga la palabra del Señor, para poder aprender de la escuela del culto dominical. Evangelio de Marcos, una vez más, capítulo 8, verso 22. Si usted lo tiene, hágamelo saber con un amén, por favor. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera ¿de dónde? ¿De dónde? Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando le dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. El verso clave es el verso 24, donde vamos a estar moviéndonos. Dijo, y él mirando los ojos, y él mirando le dijo: veo los hombres como ¿qué? Como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos. Diga conmigo: otra vez. Diga: Dios va a hacer algo otra vez. Cuando yo leo esta historia, capta mucho mi atención lo que ocurre en Betsaida. Un milagro bastante difícil en su elaboración. Dice que Jesús escupió prácticamente a este hombre para sanarlo. Usa dos toques para culminar un milagro. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Jesús usó dos procesos para sanar a este ciego? Cuando yo leo la palabra del Señor, me doy cuenta que la población de Betsaida era un pueblo incrédulo, un pueblo que amaba los milagros, un pueblo que estaba acostumbrado a ver la manifestación de Dios. Cuando usted estudia sobre Betsaida, sobre este pueblo, va a notar que en esta ciudad o en este lugar se vieron milagros sobrenaturales, como por ejemplo la multiplicación de los panes y los peces. Es tremendo cuando usted estudia de Betsaida, porque se da cuenta que esta población vio milagros sobrenaturales. Estuvo presente cuando solo habían unos cuantos panes, unos cuantos peces, y Jesús trajo un milagro de multiplicación. Es tremendo que esta gente estaba acostumbrada a ver milagros. Es más, cuando usted profundiza la palabra y usted investiga sobre Betsaida, se va a dar cuenta que en Betsaida fue cuando Jesús se le apareció a los discípulos caminando sobre el mar. Es tremendo cuando leemos eso, porque los discípulos, cuando ven a Jesús, ellos pensaron que era un fantasma. ¿Cuántos han leído alguna vez esa historia? Ellos se asustan, se asombran y dicen: es un fantasma. Y era Jesús que venía a ellos para ayudarlos. Pero ¿a qué te quiero llevar? Que Betsaida fue un pueblo que amaba los milagros.
un pueblo que vio muchos milagros, pero había algo que pasaba en Betsaida. Era que Betsaida nunca se arrepentía. Era que Betsaida nunca se convertía. Y de eso es lo que quiero hablarte en esta hora, porque nosotros podemos alegrarnos con los milagros, pero nosotros no podemos venir a la iglesia por un milagro. Se acabaron los amenes. Lo voy a repetir otra vez. Nosotros nos tenemos que alegrar con los milagros, pero mi centro de la vida no puede ser un milagro, sino Cristo viviendo en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele la mano a su vecino y dígale, mírame fijamente a los ojos. Dígale, mírame a los ojos. Dígale, no ames los milagros. Ama al Dios de los milagros. Tómele la mano a otra persona y dígale las mismas palabras. No ames los milagros. Ama al Dios de los milagros. Ahora la pregunta es esta. ¿Por qué Jesús usa dos etapas para culminar este milagro? ¿Por qué? Si yo estoy convencido, y usted también, que Jesús con tan solo un toque te puede sanar a ti y a toda tu casa. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Jesús solamente con un toque, con una palabra que lance, si Él quiere, toda tu generación se va a sanar, se va a salvar, todo lo que Él quiera con un toque. Pero aquí hay algo profundo. Jesús usa dos toques. Nunca en la Biblia usted va a ver un caso parecido a ese. Usted va a ver que Jesús le decía al paralítico, levántate y anda. Usted va a ver el caso como Jesús profetizaba y decía, tú eres sano en este momento, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y era tan solo una palabra que Él daba y algo pasaba. Pero Dios me enseñaba que Él usó dos toques porque le estaba hablando a los discípulos y a Betsaida, que amaban los milagros pero aún no conocían a Cristo. ¿Cómo así, pastor? Quiero que me acompañes a una cita bíblica. Y está en el versículo 17 del mismo capítulo 8. Y usted va a aprender ahí por qué los discípulos estaban en el primer toque. El verso 17 dice, ¿qué discuten ustedes? Porque no tienen pan. Ustedes no entienden ni comprenden. Aún tienen endurecido su corazón. Le está hablando a los discípulos. Teniendo ojos no ven. ¿Acaso no recuerdan el episodio de los 5 panes? Parafraseando el texto, ¿acaso no recuerdan el episodio donde yo me les manifesté a ustedes? Es tremendo porque cuando yo leo esta palabra me doy cuenta que Él confronta a los discípulos diciéndoles, ustedes tienen ojos pero no ven. Y esto pasa antes del milagro del ciego. Hay primero una confrontación con los discípulos porque hasta esa instancia los discípulos habían caminado con Jesús, habían visto milagros sobrenaturales, pero aún no se habían convertido. Hasta esta etapa los discípulos habían visto los milagros más fuertes de Jesús, pero aún no lo conocían a Él. Y usted preguntará, pastor, ¿por qué usted dice eso? Porque cuando usted lee después del ciego los versos siguientes, se va a dar cuenta que el mismo Jesús tiene una conversación con los discípulos. Y Jesús les dice, ¿qué dice esta gente de Betsaida que soy yo? Para ellos, ¿quién soy yo? Y los discípulos empezaron a decirle a Jesús, unos dicen que eres alguno de los profetas del antiguo pacto, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres el profeta Elías. Y Jesús fue más profundo y les preguntó, ¿y ustedes quién cree que soy yo? Yo me imagino como un silencio en ese momento, pero se levanta un Pedro automáticamente y dice, tú eres el Cristo. Pedro fue el que se le reveló en ese momento que él era el Cristo. Pero versículo siguiente me doy cuenta que Pedro estaba en un primer toque. Pedro estaba en una visión todavía corta. Por eso Jesús hace 2 toques, porque estaba enseñando algo a los discípulos. ¿Por qué Pedro estaba en el primer toque? Porque luego, cuando Jesús le dice que tenía que ir a la cruz a entregarse por ellos, Pedro le dice, tú no tienes que hacer eso. Tú no tienes que entregarte en una cruz. Tú no tienes que ir a pagar un precio tan alto. Tú no tienes que entregar tu vida por rescate. Tú no tienes que hacer eso. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Es tremendo esto porque primero le está diciendo, Pedro, wow, no te lo reveló ni carne ni sangre que yo soy Cristo. Y versículo siguiente le está diciendo, apártate de mí, Satanás. No es que Pedro era Satanás,
sino que tenía un pensamiento distinto al pensamiento del reino. ¿Por qué Pedro estaba en el primer toque? Escuche esto, aquí está la revelación del mensaje. ¿Por qué Pedro estaba en el primer toque? Porque una persona que ha recibido el segundo toque nunca va a tentar contra la obra de Dios. Te lo voy a repetir. Una persona cuando está en el segundo toque, más bien cubre y cuida las cosas del reino de los cielos. Pedro emocionalmente le dijo: no te entregues en la cruz, no vayas a la cruz, no hagas esto. Y estaba atentando en contra del reino de los cielos, a pesar que estaba diciendo algo bonito. Por eso el reino no se trata de sentimientos, sino de relación, de revelación del reino de los cielos. ¿Cuánto estamos claros hasta ahí? Entonces en ese momento que le dijo: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, tu pensamiento. Dios me daba una palabra profética y me decía que cuando tú estás en el primer toque vas a ver todo borroso, vas a ver las cosas inconclusas, vas a ver las cosas a media. Pero cuando entras en la revelación del segundo toque, se te revela el Cristo resucitado. Cuando entras en la revelación del segundo toque, todo comienza a cambiar en tu casa. ¿Alguien lo recibe en esta hora? Levante su mano al cielo y diga conmigo: viene un segundo toque. Es más, tómele la mano al que está a su lado y levántese y le diga: viene un segundo toque para ti. Dígale: viene un segundo toque para tu casa. Dígale: viene un segundo toque para tu familia. Alguien tiene que recibir esa palabra. Dígale: viene un segundo toque para tu generación. Dígale: viene un segundo toque para tu economía. Alguien recibe esa palabra hoy. Dios me trajo a este lugar para decirte que hoy entras en la revelación del segundo toque. Dele un aplauso al Señor fuerte. Apláudale. Yo creo firmemente en mi espíritu que Dios vino a darle claridad a tu visión. Porque vemos cómo Jesús toca al ciego. ¿Y qué fue lo primero que pasó con él cuando Jesús lo tocó por primera vez? Veía, pero no veía bien. Veía borroso. Decía que veía hombres caminar como árboles. Y si me habla que él diferenciaba entre árboles y hombres, era porque algún día este hombre perdió la visión en el camino. Este hombre veía y se conformó en el primer toque y dice: veo hombres caminar como árboles. Recuperé mi visión y aunque no veo muy bien, quizás estoy cómodo así. Hay gente que está así, que quizás está viendo que las cosas están fluyendo y quizás nos limitamos ahí y no anhelamos más. Y la Biblia dice que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Usted no se puede conformar como esté su vida espiritual hoy. Usted tiene que anhelar cada vez más, porque todos los días hay una unción que Dios te quiere regalar. Entonces este ciego tuvo que recibir un segundo toque, y dice que cuando recibió el segundo toque, ¿qué pasó? Vio claramente. Tenía una visión saludable. Y eso es lo que Dios quiere con la iglesia. Que tú veas lo que Dios está viendo. Que tú veas los milagros que Dios está viendo en tu casa. Que tengamos una visión tan fuerte que nadie nos pueda mover. Este hombre algún día vio, y Dios me llevaba a Sansón. Sansón fue un hombre que Dios levanta con poder. Dios le dice: te entrego a los filisteos. Hay una palabra de avance para que acabes con los filisteos que se han levantado en contra del pueblo de Dios. Y me doy cuenta que este hombre tiene una fuerza tan grande que con una quijada de asno mató a 1000 filisteos. Sansón tenía una fuerza impresionante, tenía una unción bien preciosa. Sansón tenía una visión amplia, veía las cosas en profundidad. Pero ¿qué pasó con Sansón un día? Este hombre tomó una mala decisión. Había una Dalila que todos los días lo presionaba. Todos los días se levantaba en su contra, buscando descubrir de dónde venía su fuerza. Yo creo que casi todos hemos leído esa historia alguna vez. Y Dalila todos los días lo presionaba. Era una presión diaria. Y vemos cómo Sansón se le brincaba y le decía algo que no era. Y Sansón le brincaba y le decía una respuesta contraria a la que ella quería. Pero me llama la atención que en un tiempo Dalila, de tanto insistir, dice que le habló de esta forma a Sansón. Le tocó los sentimientos. Le digo: ajá, Sansón, pero tú no dices que me amas. ¿Por qué no me revelas tu fuerza si tú dices a mí que me amas? ¿Dónde está tu amor?
Y es extraño esto, que cuando toca la parte sentimental de este hombre, fue que este hombre reveló su secreto y dice que perdió su visión. Porque a Sansón literalmente le sacaron los ojos. Si usted estudió la historia de Sansón, se va a dar cuenta que a Sansón le sacan los ojos literalmente. Quedó ciego físico cuando revela el secreto de sus fuerzas. Pero Dios me decía, un paréntesis ahí, porque es importante hablar de esto, porque los sentimientos son una parte muy importante que debemos proteger. Porque él revela el secreto cuando la mujer le dice, ajá, pero tú no dices que me amas. ¿Dónde está tu amor? Por eso cuando venga alguien a decirte, ajá, no dices que me ama, ¿dónde está la pruebita? Usted va a decir, espérate un momento, yo espero en el Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien se fue hoy? Usted va a decir, no, yo te puedo amar mucho, pero en Dios hay que esperar. Dios es un Dios de procesos. Yo no puedo irme a la ligera. ¿Por qué? Porque este hombre, cuando le toca su parte sentimental, como él le gustaba a Dalila, le reveló el secreto, le sacan los ojos, lo meten en una cárcel. Y no solo esto, sino que los filisteos se comienzan a burlar de él. Perdió la visión. El enemigo se burló de él y lo meten en una cárcel. Y eso es lo que pasa. Esto lo puedo ver cómo el enemigo nos ataca también, como Dalila nos presiona todos los días, nos presiona hasta el punto que tú reveles tu secreto, al punto que tú reveles tu unción, y llega al punto que se va a burlar de ti, porque eso es lo que pasa cuando caemos. Satanás se empieza a burlar, se empieza a reír. Lo presioné tanto hasta que cayó, pero yo creo firmemente en mi espíritu que cuando tú recibes un segundo toque, tú no vas a caer con facilidad. Que cuando tú recibes un segundo toque, tú vas a entender que estás parado en la roca que es Cristo. ¿Alguien puede celebrar eso hoy? Dele un abrazo al que está a su lado. Dígale, el segundo toque llegó hoy. Dígale, el segundo toque llegó hoy. Ahora quiero volver al inicio porque me gusta enseñar. Vaya a Mateo, capítulo 11, versículo 20. Aquí te voy a enseñar por qué Betsaida era un pueblo que vio muchos milagros. Mire la confrontación de Jesús con Betsaida. Mateo capítulo 11, versículo 20. Luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados, ni se habían vuelto a Dios. Verso 21. ¿Qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Dice ahí. Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido. Jesús está confrontando aquí. Dijo una palabra fuerte. Si en Tiro, si en otras ciudades yo hubiese hecho tantos milagros como hice en ustedes, quizás una población se hubiese arrepentido, se hubiese convertido al Señor. Por eso usted tiene que tener claro que aunque usted vea milagros manifestarse, eso no quiere decir que usted tiene su vida alineada con Dios. Y es más, usted no se puede impresionar por alguien que haga milagros, porque la misma Biblia dice que en este tiempo vendrán falsos profetas, falsos maestros a engañar aún a los escogidos. Por eso usted no se puede asombrar por alguien que haga milagros. Cuando usted quiera ver que alguien es de Dios, mire sus frutos. Mire qué fruto está dando esa persona, porque por sus frutos lo conoceréis. Eso lo dice la Biblia. Entonces es bueno que usted vea milagros, es bueno que usted se alegre por los milagros, pero Dios lo que quiere es un cambio total. Y ahí se acabaron los amenes, ahí sí. Y eso pasaba con los discípulos caminaban con Jesús, pero aún no se habían transformado. Caminaron años con Jesús, algunos años con Jesús, y aún no habían tenido cambios. ¿Cómo yo puedo ver cuando alguno de los discípulos entra en la revelación del segundo toque? Cuando Jesús llama a Pedro. Acuérdese que cuando Pedro fue conquistado por el maestro, Pedro estaba en sus labores, estaba trabajando, estaba pescando.
estaba intentando lanzar la red de una forma y no veía peces por ningún lado, que Jesús se le manifestó y le habló: Pedro, lanza la red de esta forma. Y dice que Pedro tomó tantos pescados que la red, ¿qué pasó? Se rompió. La red se rompía y eso es señal que pescados se escapaban. En el primer toque, cuando Jesús conquista a Pedro, él está trabajando, se asombra por este milagro sobrenatural. Pedro era experto en la pesca. Pedro era un hombre que conocía de la pesca profundamente. Y todo ese día, esa noche, estaba intentando pescar y no tomaba ni un pescado. Jesús se manifiesta y le dice: lanza la red de esta forma. ¿Y qué fue lo que pasó? Tomó tantos pescados que la red se estaba rompiendo. Este fue el primer toque de Pedro. Ahí fue donde Jesús lo conquistó, en su lugar de trabajo. Pero me llama la atención que cuando Pedro recibe el primer toque, vemos que Pedro en ese tiempo, más adelante, negó al maestro. Acuérdese de eso. Vemos que Pedro le falla al maestro. Vemos cómo Pedro se frustra en su vida. Vemos cómo Pedro se cansa de todo el ministerio, que dice que se devolvió otra vez a pescar. Acuérdese que ahí en el mar donde Jesús lo conquistó, Jesús le dijo: Pedro, quiero hacerte pescador de hombres. Tu vida va a cambiar. Pedro, ven, sígueme. Pedro, camina conmigo. Pero vemos como un Pedro que renuncia a todo. ¿Por qué? Porque negó al maestro. ¿Por qué? Porque se sintió frustrado. Porque Jesús se fue, su mayor líder muere. Y él dice: no, yo no puedo avanzar en el ministerio. Era un hombre que estaba en el primer toque, porque cuando usted recibe un segundo toque, pase lo que pase, su fe es inquebrantable. Te lo voy a decir otra vez. Cuando tú recibes la revelación del segundo toque, tu fe es inquebrantable. Puede venir lo que sea. Puede venir la crisis, puede venir el problema familiar, puede venir el problema con tus hijos, pero tú permaneces siendo fiel a Dios, porque tú sabes que Dios tiene el control de todas las cosas. Cuando tú entras en la revelación del segundo toque, tú te vuelves dependiente en todas las cosas del Señor. De eso se trata, porque cuando el ciego recibe el segundo toque, él veía todo claro. Tenía una visión saludable, amplia. Entonces, ¿qué pasa con Pedro? Pedro retrocede otra vez. Y en pocas palabras dice: yo no voy a avanzar más en el ministerio. Yo no voy a seguir más. Y cuando él se devuelve a pescar, no solo se devuelve él solo, sino que se trajo a alguno de los discípulos. Y esto pasa cuando hay un ministerio poderoso, un liderazgo fuerte. No solo el que tú retrocedas te afecta a ti, sino que afecta a los que están alrededor tuyo. Por eso tomar una mala decisión es traer quizá gente que nos sigue, porque hay gente que está viendo a Jesús en nosotros. Hay gente que está viendo a Cristo dentro de nosotros, y lastimosamente hay gente que tiene puestos los ojos en los hombres. Y ves que te equivocas y te dice: no, ya él se equivocó, yo también. ¿Yo para qué voy a seguir si mi líder se equivocó? Y este Pedro, cuando retrocede, dice que se lleva a algunos de los discípulos con él. Volvieron a la pesca algunos de los discípulos que habían sido conquistados también por Jesús. Por eso las decisiones que nosotros tomamos tenemos que pensar antes de tomarlas, porque hay gente que te está siguiendo a ti. Hay gente en tu casa que te está viendo a ti como punto de referencia. Hay gente que te está viendo a ti y quiere caminar con Cristo porque ha visto un ejemplo de ti. Y lastimosamente, cuando nos equivocamos, todo el mundo nos acusa. Cuando te equivocas en casa, te dicen: ¿yo para qué voy a la iglesia si mira cómo estás tú? ¿No te ha pasado que en casa muchas veces te dicen: ¿yo para qué voy a ir a la iglesia si mira tu mal carácter? Estás peor ahora. Es que cogen una sola parte mala y quieren ensuciarte todo, pero eso es parte del proceso. No te debe de angustiar, al contrario, eso te debe llevar a caminar más en perfección con Cristo Jesús. Eso te debe llevar a modelar más a Cristo. Déselo fuerte al Señor, que es para Él. Entonces eso pasa mucho.
Pedro dijo, no, yo no voy más. Yo no sigo este asunto. Yo negué a Jesús. Y hay decisiones que tomamos que muchas veces nos llevan a detenernos en el propósito. Pedro dijo, yo no voy, yo retrocedo. Se fueron varios con él. Y lo extraordinario y poderoso, que aquí está el segundo toque, que cuando Pedro otra vez está en la pesca, ahora Jesús se le presentó por segunda vez. Diga conmigo, por segunda vez. Dígalo más fuerte, por segunda vez. Pero ahora no se le presenta como hombre normal cuando vino a la tierra. Ahora se le presenta resucitado. Por eso te vine a decir, cuando el segundo toque se manifiesta en tu vida, es porque se reveló a ti el Cristo resucitado. Y cuando el Cristo resucitado está en ti, créame que no hay brujería que te vuelva a tocar. Créame que cuando el Cristo resucitado se te revela en tu espíritu, no hay maldición que vuelva a tocar tu casa. No hay plaga que vuelva a tocar tu morada. Cuando Cristo resucitado está en tu vida, y la verdad es que está en ti dentro, tú sabes que nada te va a hacer daño, porque Cristo va a pelear por ti. Porque la Biblia dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dele un abrazo al que está suelo y dígale, el segundo toque llegó hoy. Vamos, dígale a otra persona diferente, el segundo toque llegó hoy. Ay, no, que el brujo, que me están lanzando maldición. No te preocupes. La sangre de Cristo, que es perfecta, no da acceso a demonios. La sangre de Cristo, que es perfecta, no da acceso a maldición, al menos que usted lo crea. Porque todo es por fe. Entonces Pedro está en la pesca otra vez. Y llegó Jesús resucitado, el segundo toque. Y cuando se manifiesta Jesús, le dice, lanza la red de esta forma. Este hombre lanzó la red y vio tantos pescados, 153 pescados. Y mira a Juan y le dice, este tiene que ser Jesús. Él es el único que puede hacer esto. Su corazón fue quebrantado. Su corazón fue tocado por el Cristo resucitado, que él, dice la Biblia, que ciñó sus vestidos, su ropa la ciñó enseguida, porque sentía vergüenza. Porque usted sabe que cuando fallamos nos sentimos con vergüenza, y muchas veces el diablo te dice, ¿para qué te vas a acercar a Jesús si tú eres sucio? Cuando usted comete un error, te levanta el enemigo a pensamientos, argumentos, y te dice, ¿para qué vas a buscar de Dios si tú eres un pecador? Pero el mismo Jesús resucitado fue allá. Él ciñe su ropa, Pedro ciñe su ropa, le dice, este tiene que ser Jesús. No hay otro que haga las cosas como las hace Él. Y es tremendo, y aquí está la revelación de la palabra, porque dice que la red no se rompió ese día. En el primer toque la red se rompió, y cuando algo se rompe se escapan bendiciones. Pero cuando Cristo se revela resucitado, nunca más se rompió la red. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo se revela resucitado a tu vida, nunca más vas a perder las bendiciones que son tuyas. Nunca más se va a romper la red. Levante su mano al cielo y diga conmigo, mi red no se vuelve a romper. Vamos, póngase romántico, abrace a alguien, dígale, mi red no se vuelve a romper. Diga, no se me escapa ni un pescado. Diga, no se me va a escapar ninguna bendición, porque mi red está protegida por el Cristo resucitado. Alguien debe recibir esa palabra. Tu red no se va a romper otra vez. Levante la mano y créalo, que yo sé lo que le vine a hablar de parte de Dios. Tu red no se vuelve a romper. Usted no ve que hay gente que monta negocio y cierra el negocio porque no le va bien. Cuando Cristo resucitado llega a tu negocio tiene que prosperar. Te estoy diciendo que tu negocio tiene que prosperar. Tu familia tiene que cambiar. Algo tiene que pasar en tu entorno. Algo tiene que pasar en tu casa, en tu generación. Cuando Cristo resucitado llega a tu vida, las cosas cambian. Él toma y ve que la red no se rompe. Y es cuando entra lo hermoso de Dios aquí. Porque a pesar que había recibido el segundo toque, Pedro quebrantó su corazón.
el mismo Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes que yo te amo. Porque mire que Dios nunca se va a revelar a tu vida con un palo y te va a decir por qué fallaste, y te va a dar palo y te va a dar látigo, como quizás la religión nos las vendió antes. Sino que Jesús siempre se va a manifestar con amor. Aunque Pedro había dejado el llamado, aunque Pedro había fallado, Jesús lo fue a buscar, y las palabras que le decía a Pedro eran palabras de amor. Porque yo estoy convencido que lo que nos puede cambiar es el amor de Jesús. Y le pregunto otra vez: Pedro, ¿tú me amas? Señor, tú sabes que te amo. Porque aquí hay gente que yo le estoy hablando hoy que quizás hemos fallado en muchas ocasiones, pero Dios sabe cuánto tú lo amas. Y por eso estás aquí, porque el amor de Dios te está perfeccionando. El amor de Dios te está levantando. Y por tercera vez le dice: Pedro, ¿me amas? Y ahí fue cuando Pedro empezó a llorar. Ahí fue cuando Pedro se quebranta en su corazón. Y veo que cuando Pedro recibe el segundo toque, su vida nunca fue la misma de antes. Porque cuando el segundo toque viene a tu vida tiene que cambiar. Tiene que haber cambios. La adicción tiene que morir por completo en el nombre de Jesús. Todas las cosas que nos dominan tienen que morir en el nombre de Jesús. Porque ya no se trata de nosotros, se trata de Él viviendo en nosotros. Vemos un Pedro ahora que con su sombra sana a los enfermos. Vemos un Pedro ahora que hacía milagros poderosos respaldados por el Señor. Vemos un Pedro que defendía los intereses del reino. Vemos un Pedro que su carácter fue mejorado. Vemos un Pedro que su vida fue cambiada, pero eso pasó cuando recibió el segundo toque. Yo creo que hoy el segundo toque se manifiesta en nuestras vidas y vamos a ver los cambios que Dios siempre ha querido que vamos a ver. Levante su mano al cielo. Diga conmigo: el segundo toque ya llegó. Diga: el segundo toque llegó hoy. Diga: Dios me está dando visión. Diga: voy a empezar a ver lo que no veía. Voy a hacer lo que no podía hacer. Voy a caminar en lo sobrenatural. Voy a conquistar lo que Dios dijo que iba a conquistar. Diga: nada me va a detener. Diga: nada me va a mover. Porque Dios me va a guiar. Ahora camino bajo una gran verdad. El Cristo resucitado viviendo en mí y me protege. Dele un aplauso a Jesucristo fuerte. Apláudale fuerte a Él. Pero como te hablé de la población de Betsaida, Betsaida era incrédulo. Cuando usted estudia de Betsaida, el sinónimo de esta palabra es incredulidad. Imagínese eso. Amaban los milagros, pero no cambiaban. Brincaban con los milagros, pero no había cambio. Y nosotros, cuando venimos a Jesús, tiene que haber un cambio. Tiene que marcar diferencia algo en nosotros. Tiene que pasar algo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no se asombra por alguien que haga milagros. ¿Sabe qué le tiene miedo el diablo? A alguien que conoce su identidad. Por eso cuando el diablo se le levantó a Jesús en el desierto, no le dijo: si eres el Mesías, di a las piedras que se conviertan en pan. No le dijo: si eres Jesús, di a las piedras que se conviertan en pan. Le dijo: si eres hijo de Dios, di a las piedras que se conviertan en pan. Porque el mismo enemigo sabe el poder que hay en los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí?
Entonces, cuando usted es un hijo de Dios, usted sabe que hay señales de milagro, hay todo esto, pero principalmente usted conoce quién es su Padre, que Cristo vive en usted. Esa es su verdadera identidad, que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de... Usted no es hijo de cualquiera. Usted es hijo del que tiene el poder para hacer todas las cosas. Usted es hijo del Rey de la gloria, del Rey de Reyes, del poderoso de poderosos. Pero cuando tomamos toda esta palabra, hay un fin de todo esto, donde Dios quiere llevarnos. Porque cuando el segundo toque llega a nuestras vidas, el cielo se abre a nuestro favor. Algo pasa. Las maldiciones caen. Las maldiciones generacionales tienen que caer en el nombre de Jesús cuando llega un segundo toque. El mismo Jesús le dice una vez a alguno de los judíos, o se le acercan a él diciéndole: en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Cuántos leyeron alguna vez esa historia? En tu nombre sanamos a los enfermos. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos liberaciones, hicimos esto. ¿Y qué le dice Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es lo que te decía, no todo el que hace milagro está alineado con el reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos que mostrar, son frutos. Los frutos buenos van a hablar de ti, de tu casa, de tu familia, los frutos. Pero cuando estudio todo esto, me fui a Elías y pude notar también un segundo toque en Elías. Elías fue un hombre que mató a 400 falsos profetas de Baal. Un hombre que hacía descender lluvia, que detenía la lluvia cuando quería con su palabra. Porque en un tiempo el profeta Elías dijo: por mi palabra no va a llover, y el cielo se cerró. Mire la fe de este hombre, la identidad que tenía este hombre. Un hombre que mata 400 falsos profetas, pero luego vemos cómo este hombre huye porque se levanta Jezabel en su contra. Jezabel era una mujer con influencia de brujería, de satanismo. Jezabel era una mujer que tenía mucha influencia dentro del pueblo, que se hacía muchas de las cosas que ella decía. Tenía influencia con el rey. Elías mata a los 400 falsos profetas. ¿Y qué pasó? Se levanta Jezabel y le da un edicto, un decreto levantó esta mujer. Le digo: si no te mato mañana a esta hora, me voy a matar yo. Jezabel era una mujer con una influencia de brujería tan fuerte que Elías, ¿sabe qué hizo? Se escondió, huyó. Y yo le preguntaba al Señor: Padre, ¿por qué un hombre que mata 400 falsos profetas se levantó una mujer y salió corriendo a esconderse en el desierto? ¿Cómo es posible que mató a 400 hombres y cuando se levantó una mujer enojada se fue y se escondió? ¿Cuántos hombres casados hay aquí? Cuando tenga usted su mujer enojada, usted le va a pedir asistencia al Espíritu Santo de Dios. Pero menos mal, aquí hay mujeres sabias. Yo le vine a hablar aquí. ¿Cuántas mujeres sabias hay aquí? Usted no va a salir corriendo, no. Este hombre huyó, tuvo miedo un tiempo, se escondió en el desierto después de haber conquistado grandes victorias. Y eso muchas veces pasa en el pueblo de Dios. Muchas veces tú has visto grandes victorias, pero llega el tiempo que te sientes cansado. Llega un tiempo que te sientes sin fuerzas. Elías se fue al desierto y ¿sabe qué palabra dijo allá en el desierto? Señor, si es posible, quítame la vida hoy. Señor, no puedo más. Señor, no tengo fuerzas. Señor, ya no quiero avanzar. Estoy cansado. Quizás hay alguien aquí que yo le vine a hablar, que vivió grandes victorias, pero hoy se siente cansado. Y porque te sientas cansado no quiere decir que Dios se olvidó de ti. Y porque te sientas sin fuerza no quiere decir que Dios no se va a aparecer. Porque es normal, humanamente, muchas veces nos sentimos cansados, cargados. El profeta Elías había visto grandes batallas librar y ahora
se siente sin fuerzas. Dios, no puedo más. ¿Cuántos de aquí alguna vez usaron esa frase? Señor, si no puedes conmigo, llévame. He escuchado gente que oró así muchas veces. Si no puedes, quítame esta carga, llévame contigo. Pero Dios lo que comienza en ti lo perfecciona. Dios lo que comienza en ti lo termina. Dios no miente ni se arrepiente. Si Él dijo que iba a restaurar tu casa, tu vida, Él lo va a hacer. Si Él dijo que te iba a levantar de esa prueba, Él lo va a hacer. Si Dios dijo que ibas a ganar esa batalla, es porque también la vas a ganar. Y el profeta Elías está ahí en el desierto. Y Dios no se pareció con un bate, con un palo, no. Dios envió a un ángel. El ángel descendió donde estaba Elías. Y el ángel le da instrucciones a Elías y le dice: levántate y come. Este fue el primer toque. Escuche que estamos hablando sobre el segundo toque. El ángel descendió, tocó a Elías y le dijo: levántate y come. ¿Qué hizo Elías? Se levantó, vio sobrenaturalmente que estaba cocido un pan, había unas brasas que estaban encendidas y este hombre comió donde él nunca preparó. Yo no sé cuántos algunas veces han pasado por esa situación, que estás pasando un tiempo de crisis difícil, un tiempo full fuerte, pero tú ves que Dios aparece para sostenerte. Tú ves que milagrosamente pasan cosas y tú dices: Señor, gracias. No me esperaba esto, pero llegó. Elías estaba en esa situación, se levantó y vio un pan cocido. ¿Sabe qué hizo? Comió. Cumplió con el segundo requisito, comió. Pero ¿sabe qué pasó? Se volvió a acostar otra vez. La palabra era: levántate, come. Él comió y se vuelve a acostar. Pero dice que el ángel vino por segunda vez. Diga conmigo: el segundo toque. El ángel vino por segunda vez. Y aquí es donde conecto toda la palabra, porque cuando el mismo ángel se revela a su vida, tuvo que salir de ese lugar. El ángel descendió y le dijo una instrucción más. Le dijo: levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Yo vine a darle esa palabra a alguien aquí que se sintió cansado. Levántate, come y bebe, porque largo camino te resta. Levántate, come y bebe, porque apenas Dios va a comenzar contigo.